Continúe, congresista Paloma Nocea. Gracias, presidente. Por su intermedio deseo saludar a la ministra de Educación, Flor Pablo. La interpelación es una herramienta de control político que permite que se informe al Congreso y al país. Saludo su presentación, pero déjeme decirle que personalmente apoyé esta moción porque considero que usted conocía la problemática al estar toda una vida vinculada al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, con lo cual usted debió denunciar las irregularidades que hoy se están criticando, que ha criticado usted también en su presentación en la Comisión de Educación y que el presidente de la República también ha criticado. Desde la bancada de Acción Popular hemos procurado enmarcar el problema y hemos presentado una denuncia constitucional contra el exministro Daniel Alfaro, puesto que consideramos que él era el titular del sector al momento de la producción de los libros de texto que se han impreso para el año escolar 2019. Y aquí les quiero mostrar un video de la última sesión de la Comisión de Educación del periodo 2017-2018, presidente, por lo cual le pediría autorización para que durante la presentación pueda exponer 3 videos. Autorizado. Gracias. No, lo que estamos diciendo, congresistas, es que vamos a mejorar esos textos que estamos hablando. No va a seguir como está. Considerando que el Ministerio de Educación cuenta con los especialistas debidos, también existe un Consejo Nacional de Educación, con un número bastante amplio de personas, especialistas, historiadores, para que puedan hacer las revisiones, y se puede comprometer entonces a entregar esto el 15 de julio. Lo que yo quiero es mentirles. Es decir, si les entrego el 15, que es el compromiso de entregar el 15, ya eso se está yendo a revisión. O sea, si hay una expectativa de que se hace una nueva revisión de esos textos, ya no podría asegurar el buen inicio del de 2019, y también estaríamos renunciando a nuestro rector, que es algo que se nos ha cuestionado mucho por la apertura que hemos tenido justamente a realizar la mayor cantidad de libros. Ministro, yo le puedo explicar a usted ese procedimiento. Se le puedo explicar después de esta sesión. Entonces no es cierto que no se puedan hacer correcciones. Nos sorprendemos a que realmente haya un compromiso y una voluntad de cambio. Eso acá, si fuera de todos los entes políticos, acá estamos jugando con la educación de los niños. Eso no puede pasar aquí. Esto, presidente, se dio en julio del año pasado. Ya se había advertido. La problemática de los errores e infiltración ideológica en los libros de texto ya es conocida desde hace muchos años. Al ministro Alfaro solo se le pidió transparencia. Se le dijo que esta información no era vinculante, que el Congreso de la República no puede decir qué información va a incluirse y qué cosa no se va a incluir en un libro de texto, que reconocemos que el Ministerio de Educación es el ente rector, sin embargo que nuestra función es fiscalizar. En razón a ello, y por un tema de transparencia, lo exhortábamos a que entregara la información antes de cometer la negligencia de reimprimir lo que estaba mal, despilfarrando los recursos del Estado peruano. Pero nos eludieron, no prestaron interés al pedido, por más que se comprometió al ministro durante dicha sesión, y ahora vemos los resultados. Nada mejoró, nada cambió, solo hubo negligencia. En la primera presentación en la Comisión de Educación de parte de la ministra Pablo, la ministra expresó que las fallas no eran menores, sino que este tipo de información no se puede brindar a los estudiantes, que nos faltan mecanismos de control adecuados y procesos claros, para lo cual le pediría, presidente, pasar un segundo video. Autorizado. ¿Y por qué lo estamos haciendo en este caso? Porque en el contenido de los libros hay algunos hipervínculos que te llevan a una información adicional. Es decir, no están los textos, y son textos impresos. Esos hipervínculos... El presidente ha reconocido que hay un error ahí, ¿no? Pero no hay ningún problema en que hay errores. Pero no hay ningún problema en que hay errores. Que los recientes errores conocidos en los textos escolares son imperdonables. Los peruanos y las peruanas, porque merecemos una mejor educación. Ahora vamos al Congreso por el tema de los textos, pero en el fondo vamos a defender nuestra propuesta pedagógica, nuestra nueva educación.
Y no vamos a ocultar que hay ahí fallas que tenemos que corregir, y en algunos casos no son fallas menores. En algunos casos hay un link, especialmente en el texto de tercer año de secundaria, que es una barbaridad. Y solamente para ahí redondear, el currículum ahorita está aprobado en todo el sentido de la palabra. Estoy aquí entonces para decirle que traigo el respaldo del presidente, que traigo el respaldo del gabinete. Que los recientes errores conocidos en los textos escolares son imperdonables. Entonces, la ministra de Educación en la Comisión de Educación indicó que esto no parece un simple error, sino una intromisión interesada de alguien que quiere colocar contenidos que vulneran la sensibilidad y que para la edad de los chicos es incomprensible. ¿Cuánto invierte entonces el Ministerio de Educación, por el que pasa ministro tras ministro, o como ustedes dicen, pasan por una interpelación permanente, en comunicar el significado de enfoque de género como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Nos quejamos de la interpelación permanente sin considerar las malas gestiones que han habido en el Ministerio, el mal manejo de huelgas, sin mirar el tema de fondo. ¿No será que justamente el sector está siendo fiscalizado por el Congreso por la verticalidad de la nueva educación que ustedes proponen? El enfoque de género ha sido aprobado por la Corte Suprema del Poder Judicial y la ministra indica que será aplicado en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo sabían que se iba a ganar la demanda interpuesta por los padres de familia? Porque esto se ha ganado ahora, en abril del 2019, pero los libros de texto se mandaron a imprimir en el 2018. Es decir, se arriesgaron a imprimir todo un lote de textos escolares el año pasado sin saber si ganaban o no. ¿Qué pasaba si se perdía? Si se perdía, entonces iban a incurrir en un delito. Y acá quiero pasar un último video, presidente. Autorizado. Gracias. He escuchado que se muere de miedo, que en realidad... Y me falta... ¿Y qué le falta? Me falta un tema, que ahí viene seguramente el miedo. Sí. Es que también el enfoque de género plantea el respeto a la diversidad. Muy bien, se explica entonces que el enfoque de género también aplica la defensa de la diversidad, la atención a la diversidad, pero ya el segundo enfoque, dentro de los 7 enfoques que se están planteando en el sector educación, ya aplica el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Ya lo tenemos aplicado. También cuando ayer escuchamos al primer ministro referirse al enfoque de género, acude al primer enfoque, que es el enfoque en derechos. También se acude muchas veces al tercer enfoque, que es el de interculturalidad. Es decir, dan la explicación del enfoque de género recurriendo a la explicación de los otros 3 enfoques. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la redundancia? ¿Por qué se amparan en los otros enfoques? ¿Será que en realidad este enfoque de derechos ya está incluido? El enfoque de género ya está incluido dentro del enfoque de derechos. Y tenemos también este argumento de la Corte Suprema, donde se dice que tal vez la única forma de asegurar el cambio de la situación de discriminación que sufre la mujer en nuestra sociedad pasa por aceptar los roles de lo femenino y de lo masculino son social y culturalmente construidos. ¿Qué es lo que dice este argumento? Dice que tal vez es la única manera de asegurar el cambio. Entonces, ministra, por su intermedio, presidente, ese tal vez significa que tal vez sí funciona o tal vez no funciona. ¿Estamos nosotros experimentando con la educación de nuestros niños? ¿Por qué no somos más claros con los padres de familia? ¿Por qué no se le explica a los padres de familia qué cosa es el género en todo el sentido de la palabra? Acá, presidente, yo considero que no se trata de las niñas, no se trata de la mujer. Acá se está utilizando a la niña y a la mujer. Seamos honestos. Y tanto el primer ministro como algunos congresistas dicen que los que se oponen son simplemente un grupo de ultraconservadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el currículo no es conservador, es todo lo contrario, es un nuevo currículo, una nueva educación, como lo han dicho el día de ayer ante el personal del Ministerio de Educación. Entonces, entenderíamos entonces contraria a lo conservador, entonces es progresista. Y eso no es ni una ofensa ni un atrevimiento. ¿Acaso ser conservador es malo?
o ser progresista es malo. Son diferentes modos de pensar. Pero, ¿acaso ser conservador es sinónimo de ser homofóbico? ¿O ser progresista es sinónimo de ser un quemador de iglesias, abortista y reticente de las Fuerzas Armadas? No es justo. Bueno, no es justo, ¿cierto? Es muy triste encasillar a las personas, señalarlas, juzgarlas, vivir polarizados permanentemente. Muchas veces exigimos tolerancia siendo totalmente intolerantes, cuando simplemente pensamos distinto. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Al primer ministro descalificando a un grupo de padres de familia, a algunos congresistas señalando a nuestros padres de familia como mentirosos, descalificando, siempre descalificando. ¿Y qué es lo que hemos visto en los libros de texto? También esa descalificación permanente de los valores y de las tradiciones de nuestro pueblo, maltratando a un grupo de la población. ¿Qué es lo que hemos visto en los libros de historia? Que equiparan la defensa del Estado peruano por nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional con el accionar terrorista. Esa Policía Nacional que tanto hemos valorado esta semana y que apenas es mencionada en espacios, en los libros de texto, en espacios de 5 por 7 centímetros. El revisor académico, por ejemplo, del libro de quinto de secundaria, impartido desde el 2015, es una persona que seguramente es respetable, pero con un claro sesgo político e ideológico. Infiltración ideológica que no solo se ve en los libros de historia, sino mediante el permanente juego semántico durante toda la educación básica regular. Según Gramsci, por ejemplo, la realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en los medios de comunicación, expresión y en las universidades. Es así que nos infiltramos en la educación y la cultura, y lo demás viene por añadidura. Estrategia que algunos aplican al pie de la letra y a largo plazo. Se dice que se está politizando la educación. Por supuesto que la educación viene siendo politizada desde antes que yo naciera. Es el sector preferido para el adoctrinamiento. Para que concluya, congresista. Por eso es que es tan delicado, ministra. Por eso es necesario que se haga lo correcto, y lo correcto no necesariamente es lo políticamente correcto. Porque el Ministerio de Educación no puede imponer, sino que tiene que mantener la comunicación con los padres de familia. Porque así cualquiera de nosotros piense diferente, acá no puede haber tintes políticos, no puede haber imposiciones. Acá tenemos que ver cuáles son los puntos que nos unen y tenemos que velar por la educación de los niños, respetando el interés primordial del niño. ¿Qué es lo que incluye esta nueva educación? Por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Ministra, siendo usted profesora de lengua y literatura, ¿considera realmente, y se lo pregunto con sinceridad, cree usted que modificando el idioma para volverlo supuestamente más inclusivo nos va a ayudar a cambiar la realidad que viven actualmente las niñas y las mujeres que sufren permanentemente de acoso sexual, de violaciones y de feminicidios? ¿Realmente la eliminación de estereotipos está vinculado necesariamente a políticas de género? No son solo más argumentos que hacen uso de la situación de la mujer para introducir otras agendas que nada tienen que ver con la agenda mujer. ¿Vamos a dejar de trabajar en la igualdad si no hay enfoque de género? ¿En qué momento los padres de familia se volvieron enemigos de la educación? ¿Cómo vamos a evitar la delincuencia, los feminicidios, si no criamos mejores seres humanos? Si no tenemos a los padres de familia de nuestro lado, o me corrijo, si no tenemos al Ministerio de Educación como aliado de los padres de familia. ¿Por qué somos nosotros? Porque somos nosotros, los padres de familia, los primeros responsables de la educación de nuestros hijos. Pero ahora se discrimina por pensar diferente al gobierno. ¿Será acaso que esa nueva educación, esa nueva propuesta pedagógica o experimento no incluye a los padres de familia? Ministra, yo considero que hay personas muy valiosas en el gabinete, considero que el presidente de la República es un buen hombre que tiene las mejores intenciones, pero así como hoy, después de décadas, nos espantamos con la mega corrupción de Odebrecht, vinculada a una estrategia geopolítica de Brasil que ha corrompido a casi toda América Latina, en la que se han prestado funcionarios peruanos vendepatria,
Espero que sean responsables de las políticas supranacionales que vienen incorporando en el sector educativo, porque no habría un peor crimen que meterse con la educación de nuestros niños. Ministra, los resultados de la última evaluación censal son más que tristes, demuestran lo pobre de la calidad educativa. La última evaluación censal demuestra la baja calidad educativa. Si el problema está identificado y tenemos las estadísticas, ¿por qué no se trabaja más, por ejemplo, en la promoción de la lectura? Ministra, yo nunca me he opuesto a los temas de género cuando se trata de la legislación nacional. He apoyado porque considero que todos merecemos respeto independientemente de nuestra orientación sexual. Pero acá hablamos del enfoque de género a lo largo de la educación básica regular, a lo largo de toda la educación básica. Y me preocupa, por ejemplo, que se explique esta información a los niños de primer grado de primaria. Puede haber ejemplos difíciles de comprender. Creo que sí es necesario orientar a los jóvenes, pero ojo, considero que es necesario que se considere una edad prudente para poder poner esos temas a debate. Y también hay que considerar la falta de psicólogos en las escuelas para poder atender los conflictos emocionales que aquejan a los jóvenes. ¿Qué se va a hacer con ello? Presidente, yo creo que hay una campaña de desinformación en la que aparentemente los políticos estaríamos contra la educación sexual. Se habla de educación sexual integral. Yo quisiera saber, preguntarle a la ministra por su intermedio, ¿desde cuándo no se enseña educación sexual en las escuelas? Porque según las cifras que nos han entregado, sí se enseña, y con quienes se está fallando es justamente con las jóvenes de zonas rurales, que son las que menos clases han recibido, pero eso se debe más a una brecha de conectividad del Estado que a que los profesores no estén impedidos de informar sobre la materia. Por otro lado, también sabemos que falta capacitar a los profesores. Entonces, ¿cuál es el impedimento para enseñarse? Si ya se enseña. Yo no creo que ningún congresista se niegue a la igualdad entre las personas, ni tampoco creo que nadie se oponga a la educación sexual a los jóvenes. Pero lo que venimos pidiendo al Ministerio de Educación permanentemente es transparencia. Transparencia que no se ha cumplido, que no se ha visto a lo largo de estos años y que esperamos que cambie. Ya aparentemente, bueno, estas políticas se van a implementar. Yo no sé, acá parece que no hay mucho por hacer, pero acá nosotros desde el Congreso estamos vigilantes, sabemos que los padres de familia van a salir a las calles a quejarse. Yo espero que el presidente de la República escuche y realmente llamo a su conciencia como padre de familia para que realmente aplique una buena educación en el Perú y no lo que se ha visto que es la ideologización de la educación en el Perú. Gracias.